Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar sobre los síndromes coronarios agudos. Cuando hablamos de un síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas que van a ser atribuibles a diferentes causas. En este caso, vamos a tener un conjunto de síntomas que van a ser consecuencia de una obstrucción del flujo sanguíneo al corazón, al miocardio, y esto se va a dar por diferentes causas. Entonces, para empezar a hablar, vamos a hablar primero de lo que es recordando la anatomía del corazón, específicamente lo que es la irrigación. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Bueno, porque para poder localizar qué zonas del corazón están siendo afectadas y según esto o en base a esto, nosotros a través de poder inferir qué arterias pueden ser las que están complicadas o las que están afectadas. Y a su vez no es lo mismo la afectación de una parte distal de una arteria que la parte más proximal. Entonces sabemos que el miocardio recibe sangre arterial a través de dos arterias principales. Vamos a tener las arterias coronarias tanto izquierda como la derecha, que van a surgir poco después del nacimiento de la arteria aorta. Entonces tenemos el tronco de la coronaria izquierda que va a nacer del seno de Valsalva izquierdo y rápidamente se bifurca en sus dos ramas. Vamos a tener la rama la circunfleja y la rama descendente anterior. La descendente anterior entonces va a recorrer el surco interventricular anterior, rodeando la punta del corazón, y va a emitir diferentes ramas para irrigar, por ejemplo, el septo anterior a través de su rama septal y la cara lateral del ventrículo izquierdo a través de sus ramas diagonales. Por otro lado, vamos a tener a la arteria circunfleja, que va a recorrer el surco auriculoventricular izquierdo, que va a emitir ramas como por ejemplo las marginales obtusas, que van a dar o van a ayudar a irrigar la pared lateral y posterior del ventrículo izquierdo. Y por otro lado vamos a tener la coronaria derecha, que esta arteria va a irrigar el ventrículo derecho. Va a irrigar el ventrículo derecho a través de sus ramas marginales agudas, y en función de la dominancia coronaria vamos a tener que va a irrigar la cara inferior y posterior, incluyendo la porción septal del tabique y la lateral del ventrículo izquierdo. Ahora, cuando hablamos de dominancia, entonces tenemos que entender el tema de la dominancia derecha, la dominancia izquierda y la codominancia. Cuando hablamos de dominancia derecha, que se da en el 85% de la población, la coronaria derecha es la que va a originar la descendente posterior. Y cuando hay una dominancia izquierda, significa que bueno, esto se da en el 7% de los casos, significa que la circunfleja es la que origina la descendente posterior y todas las posterolaterales. Y después tenemos el concepto de codominancia, que sea en un 8% de los casos, en donde la descendente posterior es rama de la coronaria derecha y todas las posterolaterales son ramas de las circunflejas. Bueno, entonces acá tenemos una imagen de lo que es el tronco de la coronaria izquierda, con sus ramas tanto circunfleja como la descendente anterior. Esto es una imagen de las arterias sanas. De esta forma es como vamos a ver. Y después tenemos también, por ejemplo, la imagen de una proyección antero-posterior de la coronaria derecha. De esta forma se ve las arterias sanas. Cuando hay una obstrucción, vamos a ver que, por ejemplo, se puede ver alterado en esta zona, dependiendo la zona afectada, vamos a ver un estrechamiento en la imagen. Bueno, ahora cuando hablamos de cardiopatía isquémica, entonces estamos haciendo referencia a alteraciones en el miocardio que van a surgir de un desequilibrio entre la oferta y la demanda de oxígeno. Es decir, el corazón se alimenta de oxígeno a través de la irrigación sanguínea. Cuando el miocardio no recibe sangre y por lo tanto no recibe oxígeno, entonces donde se produce un desequilibrio empieza a
sufrir digamos, las alteraciones, empieza a sufrir la isquemia, que puede llegar a una lesión y puede llevar a su vez a una necrosis, es decir, una muerte del tejido. Por lo tanto, sabemos que tiempo es igual a tejido. O sea, cuanto más tiempo vamos a tener obstruido las arterias, más probabilidad de que se necrosen los miocitos, que se mueran los miocitos y que por lo tanto se produzca la muerte de zonas del corazón. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a clasificar a los síndromes coronarios? Vamos a clasificarlos en agudos y en crónicos. Dentro de los crónicos vamos a tener principalmente la angina estable, que en este caso no vamos a hablar de ella. Vamos a hablar de los síndromes coronarios agudos. Estos pueden ser, según el electrocardiograma, puede ser con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Entonces vamos a ver una elevación del segmento ST y esto hace referencia a una obstrucción completa de la luz de la arteria. Entonces estos van a ser los infartos agudos al miocardio con elevación del segmento ST. Y acá vamos a tener los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, o puede haber una depresión del segmento ST o un electro normal, pero estos se pueden clasificar de dos formas: infarto agudo sin elevación del segmento ST o angina inestable. Ahora, nosotros, ¿cómo diferenciamos uno de otro? Bueno, la diferencia está en que en la angina inestable no se produce la elevación de las enzimas cardíacas, es decir, no se produce la elevación de las troponinas. En cambio, en el infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST sí se produce la elevación de las troponinas. Obviamente que en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST se produce también la elevación de las enzimas, pero acá ya basta porque tenemos una elevación del segmento ST. Entonces, ¿por qué es importante saber esto? Bueno, porque el tratamiento de este grupo de síndromes coronarios no va a ser el mismo que el tratamiento de el infarto agudo con elevación del segmento ST. La urgencia o la rapidez con la cual tenemos que actuar en este es mucho más que en esta. O sea, acá es mucho más grave la situación, la probabilidad de la muerte de la persona. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción completa. Entonces, en este caso, el paciente debe recibir de forma urgente un tratamiento, que lo ideal es la angioplastía. Y en este caso hay una obstrucción parcial. Estamos entonces, acá hay una elevación del segmento ST y acá tenemos no hay una elevación, puede haber un infradesnivel, puede haber o no presentar ni siquiera infradesnivel del segmento ST. Bueno, ¿cuáles son las causas de los síndromes coronarios? Lo más común es que sea por aterosclerosis, es decir, por el acúmulo de placas de ateromas a nivel de lo que son las arterias, que estas van a generar luego se produce un accidente de placa, es decir, se rompe esa placa de ateroma y esto va a generar un trombo y va a generar todo la obstrucción. Que dijimos que si la obstrucción era completa va a generar un infarto agudo con elevación, y si la obstrucción era incompleta puede generar un infarto sin elevación o una angina inestable. Entonces lo más común es la aterosclerosis. Ahora, también puede haber otras causas, como por ejemplo el síndrome X o angina microvascular, que es por un fallo en los receptores de adenosina, que es una sustancia que se encarga de vasodilatar. Entonces, cuando hay una falla en esto, no se produce la vasodilatación y se produce una estenosis, se produce un estrechamiento de la arteria, generando el infarto, es decir, hay una falla o una afectación a nivel microvascular. Después tenemos los espasmos coronarios, que generalmente se dan en personas jóvenes, personas que consumen drogas como cocaína. Entonces se produce un espasmo coronario, un estrechamiento de la luz coronaria y va a generar infarto. También puede ser por embolias coronarias, por aumento de la demanda por una hipertrofia miocárdica, por ejemplo en el caso de la hipertensión arterial.
se produce un aumento se produce una hipertrofia a nivel del miocardio, y esto va a generar un aumento de la demanda de oxígeno. Entonces esto puede llevar a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, generando una isquemia o una potencial un infarto. Lo mismo una estenosis aórtica, también se produce una hipertrofia miocárdica porque hay un estrechamiento en la válvula que hace que se impida el pasaje de la sangre hacia la aorta. Entonces se empieza a acumular la sangre en todo lo que es el ventrículo izquierdo, y el miocardio se tiene que hipertrofiar para poder mandar a inyectar esa sangre. Entonces empieza a haber una hipertrofia del miocardio. Esto puede llevar luego a un aumento de la demanda con la consecuente lesión y origen del infarto agudo al miocardio. Entonces también puede ser en un contexto de anemia, o de hemorragias, en donde lo que se va a producir acá es una disminución del aporte de oxígeno, una alteración en el desequilibrio entre la oferta y la demanda. Bueno, acá tenemos las placas de ateromas, la fisiopatología. Básicamente acá lo importante es saber que en las placas de ateromas vulnerables lo que hay es una cápsula fibrosa muy delgada, y vamos a tener un abundante núcleo lipídico, Esto va a hacer que ante el flujo sanguíneo turbulento, ya sea por un estrés, por un aumento de la demanda, esto puede llegar a romperse, se expone todo ese núcleo lipídico al tejido endotelial y se produce un trombo, y ese trombo va a tapar la arteria. Entonces es una placa vulnerable, es una placa que fácilmente se produce justamente el accidente de placa, produciendo luego el trombo y la obstrucción del vaso sanguíneo. Y en este caso tenemos la placa estable. ¿Por qué? Porque hay una cubierta fibrosa, tenemos un espesor mucho mayor de lo que es la capa fibrosa, que la probabilidad de que se rompa esto es mucho más baja. Entonces, y el núcleo lipídico es más pequeño, hay abundante celularidad. Entonces acá hay sí una obstrucción, pero la probabilidad de que se rompa esto es mucho menos. Entonces vamos a tener acá una angina estable. Sí, el paciente va a tener una obstrucción, pero la probabilidad de que se rompa es mucho más baja. Bueno, o sea que se genera un accidente de placa. Ahora, ¿cuáles son los efectos de la isquemia miocárdica? ¿Cuáles son los efectos de que se produzca una disminución al músculo cardíaco de sangre? Bueno, en primer lugar vamos a tener la cascada isquémica, que lo que sucede es que primero hay una disminución del ATP, es decir, disminuye la energía, disminuye la moneda energética a los miocitos, al miocardio, y esto va a generar luego una alteración en la relajación del músculo cardíaco, es decir, se produce una alteración en la diástole. Luego vamos a tener una disminución en la contracción, es decir, una alteración de la sístole, no se contrae bien el corazón, y esto va a llevar a alteraciones en el electrocardiograma. O sea, nosotros vamos a empezar a ver alteraciones en el electro. El paciente va a presentar un dolor, que es un dolor de tipo anginoso. Porque, o sea, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de un dolor anginoso? Bueno, un dolor que es de origen isquémico. O sea, cuando hablamos de angor, estamos hablando de un dolor que es de origen isquémico, es decir, que hay una isquemia en el músculo cardíaco, y esto puede llevar a arritmias ventriculares y la muerte súbita. ¿Por qué? Porque hay una necrosis del tejido, y esto va a ser el sustrato luego para la formación de arritmias. Entonces después tenemos lo que es la repercusión sobre el miocardio. O sea, ¿qué repercusión va a tener la isquemia sobre el miocardio? Bueno, vamos a tener en primer lugar un miocardio, podemos tener un miocardio no viable o un miocardio viable. Bueno,
en el miocardio no viable lo que se va a producir es una necrosis. ¿Por qué? Porque hay una obstrucción completa. Entonces esta oclusión completa, producto del trombo, o sea, tapó toda la arteria, esto me va a llevar a una isquemia miocárdica que, como no se reperfundió, se produjo una necrosis, se murieron los miocitos de alguna zona en particular del músculo cardíaco, y esa parte del músculo cardíaco ya no se puede contraer y por lo tanto es miocardio no viable. ¿Está? Entonces esa zona se va a generar un tejido cicatricial sin capacidad de contraerse, y esto va a generar lo que llamamos escara isquémica, que va a predisponer a luego arritmias. Justamente una de las complicaciones más comunes de los infartos cardíacos son las arritmias. Lo primero que lo va a matar a una persona como complicación, digamos, de un infarto va a ser una arritmia. Bueno, y después tenemos el miocardio viable, que se produce una alteración en la contractilidad. O sea, el músculo está viable, pero hay una alteración en la contractilidad. Es decir, tenemos zonas de asinesia o de hipoquinesia, es decir, disminución de la contracción, pero que esto se puede reperfundir. ¿Por qué? Porque todavía no se necrosó, todavía tenemos tiempo de reperfundir. Bueno, entonces acá vamos a tener dos opciones o dos formas dos formas que vamos a tener. Uno, el miocardio hibernado, y otro, el miocardio aturdido. El miocardio hibernado es en pacientes que presentan una estenosis crónica. Entonces, ¿qué va a pasar? Al tener una obstrucción crónica, ya el corazón va a dejar de contraerse. ¿Para qué? Para disminuir el consumo de oxígeno. Entonces no se ve alterado. Y en el caso del miocardio aturdido, esto se da cuando hay una obstrucción o una oclusión aguda, que luego se corrige con la reperfusión. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo para tener un infarto agudo del miocardio, para tener los síndromes coronarios, para tener una cardiopatía isquémica? Bueno, los más importantes van a ser, en primer lugar, el sexo masculino tiene mayor predisposición. En segundo, los ancianos, ser un adulto mayor. Después, la diabetes. La diabetes es una enfermedad con alta probabilidad de generar isquemia, con una alta predisposición a que se generen isquemias, muchas complicaciones. Va a llevar sabemos que las complicaciones micro y macrovasculares de la diabetes. Vamos a tener también la hipertensión arterial, es un factor importante. Habíamos dicho que la hipertensión te genera una hipertrofia del miocardio, y esto va a generar un aumento de la demanda de oxígeno. Entonces hay un desequilibrio en la oferta y la demanda, llevando al infarto. También el tabaquismo es uno de los factores más importantes, y la dislipidemia. ¿Por qué? Porque predispone a la formación de placas de ateroma, se llena de grasa la arteria. Bueno, con respecto a el diagnóstico, sabemos que tenemos un trípode para el diagnóstico. Principalmente va a ser la clínica, o sea, el dolor. El dolor es el síntoma dominante del paciente con infarto agudo al miocardio. Esta es la posición de Levin, en donde el paciente lleva su mano hacia el pecho. Es un dolor, en este caso un dolor típico. Hacemos referencia a un dolor que es retroesternal, un dolor opresivo, un dolor que generalmente es de inicio gradual, que se puede irradiar hacia lo que es el brazo izquierdo, hacia la mandíbula, hacia la región interescapular, también puede ser hacia el brazo derecho. Esta es la clínica típica de un paciente que tiene un infarto agudo al miocardio. Y todo esto a todo esto se le puede sumar un cortejo neurovegetativo que hace referencia a náuseas, vómitos, un estado de sudoración, la piel fría. De esta forma se va a presentar el paciente. Y después los otros dos parámetros para hablar de un dolor típico es
que va a ser provocado por el ejercicio o un estrés emocional y va a aliviar con el reposo o con nitratos. Ese es el dolor típico anginoso, y el dolor atípico va a ser aquel que no cumple con los 3 criterios, sino tenemos 2 criterios. Ese es el dolor atípico. Bueno, vamos a hablar sobre la cuarta definición universal de infarto agudo del miocardio. Esta hace referencia a una necrosis de los cardiomiocitos, o sea, se murieron los cardiomiocitos en un contexto de isquemia miocárdica aguda. El diagnóstico requiere de una combinación de criterios. Vamos a tener la detección de un aumento o disminución de los biomarcadores cardíacos, preferiblemente las troponinas. ¿Por qué? Porque son las más sensibles, las más específicas, con al menos uno de los valores por encima del percentil 99 del límite superior de referencia y al menos uno de los siguientes parámetros. ¿Cuáles son estos? Bueno, que tenga síntomas de isquemia, es decir, el dolor que acabamos de describir, que haya cambios significativos en el segmento ST, o que aparezcan ondas T isquémicas, o que aparezca un bloqueo de rama izquierdo nuevo o presumiblemente nuevo. También que aparezcan ondas Q patológicas, es decir, ondas Q de necrosis, que se evidencie una imagen nueva o presumiblemente nueva de pérdida de miocardio viable o anomalía regional en la motilidad de la pared. Esto puede ser a través de un ecocardiograma. Y por último, la identificación de un trombo intracoronario mediante angiografía o la autopsia. Entonces, esta es la definición, la cuarta definición de infarto agudo del miocardio. Ahora, ¿cómo se clasifica? ¿Cómo vamos a clasificar al infarto agudo del miocardio? Bueno, vamos a tener tipo 1, que es aquella que se produce por una ruptura de la placa de ateroma. El tipo 2 es aquel que se produce por un desequilibrio entre la oferta y la demanda, por ejemplo, como decía, en los contextos de anemia, hemorragia, en donde hay una disminución del flujo sanguíneo y una disminución del oxígeno. Vamos a tener el tipo 3 que se produce por una muerte súbita. El tipo 4 se produce en el contexto de una angioplastía, o sea, el paciente estaba siendo sometido a una angioplastía y se produce esto. O si no, el tipo 5, que es el que se da en el contexto de una cirugía por bypass. Estos son los 5 tipos de infarto agudo del miocardio. Obviamente el más común es el de la placa ateroma, la ruptura de la placa ateroma. El 50% de los pacientes puede presentar algún factor desencadenante, como por ejemplo el ejercicio intenso, el estrés, un trastorno médico, una cirugía. Y generalmente se da en las primeras horas de la mañana por la descarga simpática. O sea, lo más común es que se da a la mañana, a la madrugada, por justamente esto. El paciente se levanta de pronto con dolor de pecho, asociado a un cortejo neurovegetativo, probablemente eso sea un infarto. Un 25% de los pacientes pueden ser asintomáticos. ¿En quiénes? ¿En quién tenemos que pensar que puede no dar la clínica típica de un infarto? Bueno, en pacientes ancianos, pacientes diabéticos. ¿Por qué? Porque recordemos que hay una afectación de los nervios, entonces hay una neuropatía diabética que va a hacer que el paciente no esté sensible al dolor y por lo tanto no tenga la clínica típica del dolor. Los pacientes con enfermedad renal crónica, las pacientes embarazadas o las mujeres embarazadas, y estos son los pacientes que probablemente se presenten de forma asintomática. Por lo tanto, en estos pacientes vamos a tener los que son los equivalentes anginosos. Uno de los síntomas más típicos de equivalente anginoso es la disnea, por ejemplo. La falta de aire en un paciente diabético, hay que sospechar de un infarto. O un dolor, por ejemplo, en el epigastrio en un paciente diabético nos tiene que hacer pensar en un infarto. O sea, no hay que subestimar eso y hay que descartar que no sea un infarto. Bueno, ahora, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que tenemos que pensar ante un paciente con
con un dolor de pecho que probablemente sea un síndrome coronario agudo. Bueno, vamos a pensar en una pericardititis aguda, vamos a pensar en una disección aórtica. Recordemos que en la disección aórtica el dolor es un dolor transfixiante, un dolor de pecho que atraviesa el esternón, que se irradia hacia la región interescapular. Es una emergencia cardíaca. También tenemos al tromboembolismo pulmonar, por ejemplo en un paciente de 70 años, mujer que está internada y que presentó una fractura de cadera y que de pronto empieza con disnea súbita y que a la ocultación presenta campos pulmonares limpios. Tenemos que pensar en un tromboembolismo pulmonar. O los trastornos gastrointestinales, gastritis por ejemplo, un dolor en el epigastrio, o las costocondritis, pensar por ejemplo en pacientes que hicieron algún tipo de ejercicio, una inflamación de los cartílagos. Bueno, son diagnósticos diferenciales. Acá obviamente en esto generalmente un paciente joven que recientemente realizó algún tipo de ejercicio, bueno, se puede generar eso. Ahora, con respecto al electro, acá es súper importante saber cuándo nosotros hablamos de un supra-ST, o sea, qué criterios tenemos que tener para decir nosotros si esto es un suprasegmento un supra-ST. Bueno, se considera la elevación del segmento ST de 1 milímetro o más de convexidad superior en por lo menos 2 derivaciones contiguas. O sea, nosotros vamos a hablar de supra-ST cuando haya una elevación del mismo de 1 milímetro o más y la convexidad siempre superior. Y tiene que ser en 2 derivaciones contiguas. ¿Qué significa que sean contiguas? Que miren a la misma cara, no necesariamente que estén una al lado de otra, sino que miren a la misma cara. A eso hace referencia cuando hablamos de derivaciones contiguas. Y no, o sea, no, si nosotros vemos nos impresiona que hay una elevación del segmento ST en una derivación, pero en todas las demás no encontramos nada, entonces probablemente no sea eso, sino tenemos que ver que hayan 2 derivaciones contiguas con esa elevación del segmento ST. Ahora, otro dato importante que tenemos que considerar es que en B2 y en B3 el supra-ST debe ser mayor a 1.5 en el caso de las mujeres y tiene que ser mayor a 2 milímetros en el caso de los varones mayores de 40 años y mayor a 2.5 en los hombres menores de 40 años. O sea, en todas las demás derivaciones nosotros ya consideramos un supra-ST cuando es 1 milímetro o más. Ahora, en B2 y en B3 tenemos que tener en cuenta estos puntos, que en las mujeres va a ser 1.5 milímetros y en los varones, si es mayor de 40 años, puede ser, es cuando es mayor a 2 milímetros, y si es menor de 40 años, tiene que ser mayor a 2.5 milímetros para considerar supra-ST. Bueno, otro punto importantísimo es recordar esto. Tenemos que recordar qué región es explorada y qué arterias van a ser las comprometidas. Entonces, vamos a ver las derivaciones y de qué zona es la que está, a qué zona está mirando y qué arteria es la que es comprometida. Entonces vamos a tener, por ejemplo, la derivación de D2, D3 y ABF van a mirar la cara inferior. Entonces cuando nosotros vemos un supra-ST en D2, D3 y ABF, entonces estamos sabiendo que la afectación está en la cara inferior. Vamos a tener un infarto de cara inferior. ¿Y por qué es importante esto? Porque vamos a saber que las potenciales arterias involucradas van a ser la coronaria derecha o la circunfleja. Después vamos a tener y por qué a su vez es importante saber si es la coronaria derecha o la circunfleja. Bueno, porque la coronaria derecha, por ejemplo, te da complicaciones, un grupo de complicaciones, y la circunfleja te da otro grupo de complicaciones. La coronaria derecha, por ejemplo, te va a dar más bradiarritmias. En el caso de la circunfleja te va a dar más
más shock cardiogénico. Entonces es importante saber qué arterias van a ser las comprometidas. Bueno, después tenemos lo que son las precordiales. Vamos a tener que B1 y B2 mira a la cara septal. Y todas van a estar, acá es fácil porque todas están irrigadas por la DA, por la descendente anterior. Entonces B1 y B2 mira a la cara septal. B3, B4 mira a la cara apical. B5, B6 mira a la cara lateral baja. Después D1 y ABL miran a la cara lateral alta y va a estar irrigada por la circunfleja o la descendente anterior. La B de B1 a B4 es lo que normalmente llamamos cara anterior, que va a estar, sabíamos que estaba irrigada por la descendente anterior. Y de B1 a B5 más D1 y ABL la cara anterolateral, que puede estar irrigada por la descendente anterior o el tronco de la coronaria izquierda. Bueno, esto es súper importante recordar. Vamos a tener en el electro, podemos ver tres cosas. Podemos ver una lesión, podemos ver la isquemia o podemos ver la necrosis. Entonces podemos ver la isquemia, la lesión y la necrosis. Isquemia es justamente una disminución del flujo sanguíneo. La lesión ya cuando hay un daño y la necrosis cuando se mueren los miocitos. Y a su vez podemos tener lesiones o afectación subendocárdica y una afectación subepicárdica. Esto es importante saber porque cuando hablamos de afectación subepicárdica estamos hablando de hay un compromiso de completo, hay una obstrucción completa. O sea, acá nos ubicamos en el grupo de los síndromes coronarios agudos con elevación del segmento ST cuando hay una es decir, acá hay una obstrucción completa. O sea, cuando hablamos de subepicárdica, quiero que se entienda que hay una obstrucción completa de la arteria. Y cuando hablamos de obstrucción de afectación subendocárdica, hay una obstrucción parcial. Entonces, acá nos ubicamos dentro de los grupos de síndrome coronario con elevación del segmento ST y acá dentro del grupo de síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, podemos tener isquemia, y para ver la isquemia miramos la onda T. Entonces nosotros queremos ver la isquemia y miramos la onda T. En este caso vamos a tener una onda T negativa y esto hace referencia a una isquemia subepicárdica. Entonces, si nosotros vemos ondas T negativas simétricas, estamos viendo una isquemia subepicárdica. Si vemos una T picuda simétrica, entonces estamos viendo una isquemia subendocárdica. Esto es peor que esto. Acá hay una obstrucción completa, acá no. Después tenemos, pero todavía no hay lesión, no hay necrosis, hay isquemia. Después tenemos la lesión, que la lesión se ve representada por el segmento ST. Entonces vamos a tener un supra ST y eso es una lesión subepicárdica. Y después tenemos un infra ST y esto es una lesión subendocárdica. Esto es peor que esto. Y después tenemos la necrosis cuando ya hay muerte del cardiomiocito, tenemos las ondas Q patológicas. Bueno, acá vemos un trazado del electrocardiograma. Lo primero que vamos a ir a buscar son las frontales. Vamos a buscar las caras, la cara inferior. Recordemos que la cara inferior la vamos a ver en D2, D3 y ABF. Entonces vemos acá que hay un supra desnivel del segmento ST. Entonces vamos a ver cómo describimos esto. Describimos como una lesión. Acordate, en el electro no se dice si es infarto o no, se dice que hay una lesión. En este caso lesión o isquemia o necrosis. Bueno, en este caso hay lesión subepicárdica de cara. ¿Qué cara? De cara inferior. A su vez, ¿qué arteria irrigaba la cara inferior? Podía ser la coronaria derecha o la coronaria izquierda, o la circunfleja. Después vamos a mirar la cara lateral alta. La cara lateral alta era D1 y ABL. En este caso vemos un infra de nivel de segmento ST, es decir, hay una lesión subendocárdica. La obstrucción no es completa, acá sí la obstrucción es completa.
Después tenemos lo que es todas las precordiales y vamos a ver B1, B2 en la región septal. Vamos a ver un infra y nivel cemento ST. Después tenemos la región apical B3, B4. Y después la región, la cara lateral baja, que también vemos un cemento un ST con supradesnivel. Está la cara lateral baja. Entonces vamos a buscar primero la cara inferior. Acá ve a la cara lateral alta, la cara septal, la cara anterior o la cara apical B3, B4 y la cara lateral baja, que es B5, B6, que en este caso hay también una lesión subepicárdica. Bueno, otro parámetro importante para el diagnóstico eran los laboratorios, específicamente las troponinas, las enzimas cardíacas. Bueno, acá podemos ver las diferentes enzimas o los diferentes biomarcadores que podemos tener a la hora del diagnóstico de un infarto. Lo más importante acá es que las troponinas son de mayor sensibilidad y especificidad. Estas se van a elevar a las 3 horas, tienen un pico a las 24 horas y pueden durar entre 7 y 14 días. ¿Está? Después tenemos la mioglobina, que es la primera en elevarse a las 2 horas, y la CPK-MB, que sirve para los reinfartos. Bueno, con respecto al tratamiento de los síndromes coronarios agudos con elevación del cemento ST, es decir, los infartos subepicárdicos o los infartos transmurales también se llaman, donde hay una obstrucción completa y que son los más urgentes, son los que van a matar más rápido al paciente. El tratamiento de elección es la reperfusión vascular con angioplastía, es decir, con cateterismo. Es colocar un catéter, generalmente se ingresa a nivel de la arteria radial y bueno, se llega hacia las coronarias para lograr desobstruir la arteria, colocando un stent. Y después tenemos el tratamiento complementario, que consiste básicamente en antiagregación plaquetaria, en anticoagulación. Entonces vamos a tener la aspirina, dosis de carga, clopidogrel, anticoagulación con enoxaparina o heparina sódica, estatinas con, por ejemplo, atorvastatina, dosis de carga también. También podemos utilizar morfina para disminuir el dolor del paciente, oxígeno cuando la saturación es menos de 90, si no se da oxígeno. Los nitratos van a ayudar a aliviar el dolor también del paciente, nitrato sublingual, y después lo que son los IECAs y beta bloqueantes para el control de frecuencia. Esto generalmente se da 24 horas posterior al evento. Pero recordemos que el tratamiento de elección es la reperfusión vascular con la angioplastía. En caso que no tengamos en el centro para realizar una angioplastía de urgencia, entonces bueno, vamos a tener lo que son los fibrinolíticos, pero acá hay que tener cuidado con las contraindicaciones. La peor complicación que podemos tener acá es la hemorragia del paciente, entonces hay que ver que no tenga complicaciones, que no tenga contraindicaciones, que no tenga una hemorragia cerebral, que no tenga un cáncer activo, que no haya tenido una ACV en los últimos 6 meses, que no tenga una hemorragia digestiva reciente o una disección aórtica. Entonces eso hay que tener en cuenta a la hora de utilizar fibrinolíticos. Bueno, ¿cuáles son los criterios de reperfusión? Es decir, que el paciente le está haciendo efecto el tratamiento. Bueno, uno, la disminución a la mitad del dolor. Otro, la disminución también a la mitad del cemento ST. Y lo que es el lavado de biomarcadores, la aplicación del valor enzimático basal de CPK al finalizar la infusión. Estos son los criterios de reperfusión. Si esto no pasa, entonces quiere decir que no está siendo efectiva la reperfusión.
Bueno, después tenemos el tratamiento en el caso de los síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST. Básicamente acá es la anticoagulación con la antiagregación plaquetaria. Es el tratamiento de elección de estos pacientes. Bueno, ¿cuáles son las complicaciones? Es lo que más o menos hablé un poco sobre esto. Vamos a tener principalmente las complicaciones eléctricas, que son las, digamos, lo que más rápido va a matar a un paciente que tuvo un infarto. Vamos a tener arritmias supraventriculares, arritmias ventriculares, la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular. Son las principales complicaciones eléctricas. Vamos a tener complicaciones isquémicas como la angina postinfarto, que es aquella que aparece en las 24 horas luego de un infarto hasta las 2 a 4 semanas. Y después complicaciones mecánicas como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Es decir, ya hay una disfunción del ventrículo izquierdo, hay una disminución de la fracción de eyección, el corazón no se contrae correctamente, hay una disminución del gasto cardíaco y empieza a fallar el corazón. Bueno, esta escala es importante, la escala de Killing-Kimball, que me habla de pronóstico. Vamos a tener 4 clases, clase 1, 2, 3, 4. La clase 1 es aquella que está compensada, no presenta estertores, no hay una insuficiencia cardíaca descompensada. En este caso hay una mortalidad del 5%. Después tenemos clase 2, en donde vamos a tener una insuficiencia cardíaca descompensada con estertores basales, con una mortalidad del 10%. Clase 3 tenemos edema agudo pulmón con estertores crepitantes en más de la mitad de los campos pulmonares con la mortalidad del 40%. Y por último, un estado de shock cardiogénico, en donde vamos a tener una mortalidad del 90%. En este caso, el paciente tiene tanto una presión capilar pulmonar elevada, más de 18, y un índice cardíaco disminuido. Bueno, este estaría en un estadio no puse acá la clasificación de Forrester, pero sería un estadio 4. Así que bueno, estamos, chicos. Esto fue todo. Espero que les haya servido, que hayan entendido un poco sobre lo que son los síndromes coronarios agudos. Me gustaría que si les gustó, si les sirvió esto, le den me gusta, se puedan suscribir al canal, y si quieren compartir algo en los comentarios lo pueden hacer tranquilamente. Lo que quieran pueden comentar. Así que bueno, muchas gracias por el video, nos vemos la próxima.